Vamos a ir al capítulo número 5. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a ir al capítulo número 5. Dice, antes de entrar a la lectura de este pasaje, dice Eclesiastés capítulo 7 que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Es una expresión bastante pesimista, ¿no? Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero la está diciendo el escritor de Eclesiastés, que nos presenta una perspectiva realista, humanista de la vida. Él repite mucho la frase lo que se quiere o lo que se vive debajo del sol. Él está hablando de cómo se ven las cosas sin Dios, y así es como se ven las cosas sin Dios. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y luego dice en el verso 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se vendará el corazón. Lo que está diciendo acá el predicador, el escritor de Eclesiastés en el capítulo 7, es que es bueno para el alma pensar en temas que no son nuestros favoritos, que no son los temas que nosotros naturalmente queremos considerar. En este caso, pues el tema de la muerte. Aquí habla de la casa de luto, acá habla de la muerte. En cierto modo, esto es una invitación para que nosotros pensemos en la muerte. No nos gusta pensar en la muerte, pero tenemos que pensar en ella, y Dios nos invita a pensar en ella. Y en el segundo libro de Corintios, capítulo número 5, que vamos a leer, vamos a hacer eso precisamente. Vamos a considerar la realidad de la muerte, y la vamos a considerar desde una perspectiva en particular: la muerte como una mudanza, porque esa es la metáfora que usa este capítulo. La muerte como una mudanza, como mudarse de una tienda de campaña a una casa bien construida, a una casa eterna. Vamos a leer entonces segundo libro de Corintios, o segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Pablo está hablando acá de la realidad de la muerte. Él comienza diciendo muchas cosas. En el capítulo 4 comienza diciendo que según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En el verso número 7
dice que tenemos el tesoro del conocimiento de Dios, lo tenemos en vasos de barro. Pablo está hablando acá de las circunstancias difíciles de la vida. Él comienza hablando en esta carta sobre una tribulación que él atravesó, en la cual él pensó que iba a morir. La conclusión a la que él llegó es: nos vamos a morir, no vamos a salir vivos de eso. Pero Dios tuvo misericordia y le dio vida, y entonces él aprendió una gran lección: que Dios resucita a los muertos, que cuando todo parece que se terminó, cuando todo parece que ya no tiene solución, Dios interviene y Dios da vida. Dios obra maravillas, obra milagros en medio de las angustias. Pero también eso le dejó a Pablo una lección que todos tarde o temprano tenemos que aprender, y que mejor si la aprendemos temprano. La lección es que nuestros cuerpos son un vaso de barro. Eso es lo que dice acá en el verso 7, capítulo 4. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Está hablando del tesoro del conocimiento de Dios en el rostro de Jesucristo. Por ejemplo, en el verso número 8 dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí está hablando de la fragilidad de nuestros cuerpos, de la fragilidad de nuestra humanidad. Tribulaciones, apuros, persecuciones, muchas veces derribados. Y él también menciona la fragilidad de Cristo Jesús como hombre, que murió. Él también murió. Entonces Pablo dice: nosotros llevamos siempre la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. En el verso 11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En otras palabras, Pablo está hablando acá de una dualidad, de una realidad doble que viven los cristianos. Por un lado, nuestra fragilidad, la fragilidad de nuestro cuerpo, de nuestra humanidad, y por el otro lado, la esperanza de la vida que tenemos en el Señor Jesucristo. Entonces él sigue ilustrando y enseñándonos acerca de esa fragilidad y de esa esperanza. En el verso número 17, en verso número 16, dice: por tanto no desmayamos, no desmayamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. O sea, la realidad de un verdadero creyente es que no puede evitar el desgaste, no puede evitar las angustias. El ser cristiano no nos exime de envejecer, de enfermarnos, de entrar en periodos de crisis, de dificultad. Pero Pablo lo ve de esta manera. Él dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, verso 17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, un verdadero cristiano, en medio de todas las vicisitudes y las circunstancias que le toca enfrentar, se distingue de un mundano por lo que ve, por el enfoque que tiene, por la perspectiva que tiene de la vida. Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, esto es lo que caracteriza a un cristiano, esto es lo que distingue a un cristiano verdadero: la forma en que ve la vida, la forma en que ve las cosas, la forma en que ve la eternidad, la forma en que ve la muerte. Entonces llegamos al capítulo 5 y ahí comienza él con su metáfora, con esta ilustración. Habla de una morada terrestre. Dice: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y aquí Pablo está hablando de este tabernáculo del cuerpo, está hablando de nuestro cuerpo físico.
le llama morada terrestre. Nosotros vivimos en esta tierra, aquí vivimos, en este cuerpo. Cuando este cuerpo deje de funcionar, cuando el corazón se pare, cuando nuestros órganos vitales ya no funcionen, entonces nosotros abandonamos esta casa. Y Pablo le llama a esto la morada terrestre. También se refiere a él, en este mismo versículo 1, se refiere a este cuerpo como el tabernáculo. Dice, este tabernáculo. El tabernáculo es una casa de campaña. No es una casa sólida, sino que es algo que se mueve, algo temporal, algo que se deteriora fácilmente con las inclemencias del tiempo. De esa manera Pablo pues está ilustrando la realidad de nuestra debilidad, de nuestra vulnerabilidad. Pero a la vez está expresando su esperanza. Él dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que por un lado él está hablando de un tabernáculo, una morada terrestre, tabernáculo, que es este cuerpo físico, al cual anteriormente le llamó vaso de barro. Sé que nuestro cuerpo es un vaso de barro y es un tabernáculo, pero es lo que Dios nos dio para atravesar este camino de la vida, ¿no? En este cuerpo tenemos que cuidarlo, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que procurar mantener nuestra vitalidad y nuestra salud, etc. Porque Dios nos lo ha dado. Aquí es donde nosotros vivimos mientras estamos en la tierra. Pero Pablo habla también de un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y en el verso 2 dice, por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahora, ese edificio, esa casa no hecha de manos, eterna en los cielos, es un cuerpo también. Es un cuerpo, pero no es un cuerpo físico como este cuerpo que nosotros tenemos acá, o más bien no es un cuerpo temporal, no es un cuerpo que se deteriora, es un cuerpo eterno. Pablo está hablando de un cuerpo eterno, y eso es muy misterioso, porque yo acabo de decir que no es un cuerpo físico, pero no sabemos exactamente, y más bien parece ser un cuerpo físico. Nuestro Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo físico, resucitó con un cuerpo que era capaz de comer, comió pescado, resucitó con un cuerpo visible que podía verse. La Escritura nos dice que el Señor Jesucristo por toda la eternidad tendrá ese cuerpo físico, una cosa muy misteriosa. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que la muerte, porque él está hablando de la muerte, cuando él habla de que este tabernáculo, cuando se deshaga, está refiriéndose a la muerte. Dice, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, básicamente lo que está diciendo es, cuando nos muramos. Cuando nos muramos va a ser como que si este tabernáculo se deshizo, se pudrió, ya no sirve, ya no funciona, ya no se puede vivir en él. Y sabemos que si este tabernáculo, si nuestra morada terrestre se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Así que está hablando de una mudanza, de mudarse del tabernáculo a una casa eterna. Ahora quiero concentrarme en tres pensamientos relacionados con esta realidad de la muerte como una mudanza. Primero, que esta mudanza para el cristiano es una ganancia. Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte es una mudanza que para el cristiano es una ganancia. Lo que Pablo está diciendo aquí. Voy a ir de un tabernáculo a una casa, de un tabernáculo terrestre, temporal,
a una casa eterna, de un tabernáculo terrestre a una casa en los cielos, no hecha con manos, porque es la casa que Dios va a hacer para nosotros. Y al hablar de la casa está hablando del cuerpo. O sea que la muerte, como la dibuja el apóstol Pablo acá, es una mudanza para el cristiano con ganancia. Luego en el verso número 2, Pablo dice: por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. En el verso 4 dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora noten ustedes, hermano, que a la vez que Pablo está diciendo que tiene esa esperanza de una casa eterna, él dice que gemimos con angustia. En otras palabras, esa mudanza es una ganancia, pero a la vez es motivo de ansiedad y de cierta angustia. Porque para el cristiano la muerte es una ganancia, pero no deja de ser angustiosa, no deja de ser algo que nos llena de ansiedad, porque pensar en la muerte no es agradable, porque recibir la noticia de la muerte de un ser querido es triste, es duro, es difícil, aunque sepamos que fue a la presencia de Dios. Y Pablo lo pone de esta manera en el verso 4: los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo que Pablo acá denota, hermanos, es que una de las cosas que provocan angustia y ansiedad respecto a la muerte es el desconocimiento de cómo es ese proceso, porque nadie sabe cómo es la muerte hasta que atraviesa por ella, pero eso es una cosa que nadie nos la puede explicar. El Señor Jesucristo nos explicó algo de eso, la Escritura nos habla algo de eso, y lo sabemos aquí en nuestra cabeza, pero la experiencia de pasar por la muerte, o la experiencia de recibir la noticia de la muerte de alguien, es algo que nos causa ansiedad. Específicamente Pablo dice que nosotros gemimos porque deseamos ser revestidos y no queremos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y hay un aspecto misterioso de la muerte, porque la Biblia dice, bueno, hay muchos aspectos misteriosos de la muerte, pero me refiero en particular al hecho de que cuando nosotros muramos, tendremos que esperar hasta que Cristo venga para recibir nuestros cuerpos, nuestra habitación celestial. Mientras tanto, los que mueren en el Señor hoy día, pues no tienen ese cuerpo todavía, porque ese cuerpo será recibido por los que están en Cristo cuando Él venga. Por eso es que Pablo dice que cuando suene la trompeta final, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, dice Pablo en Tesalonicenses, el Señor vendrá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, Pablo asumía que iba a vivir, pero claro, no vivió, él murió. Los muertos en Cristo serán levantados. Y en 1 Corintios capítulo 15, Pablo explica el misterio de la transformación de nuestro cuerpo. Si ustedes vienen conmigo, vamos a ver algo de eso. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Verso 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Estoy leyendo 1 Corintios 15, 51. No todos dormiremos, o sea, no todos nos moriremos. Pablo sabe que hay algunos que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo venga. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, todos, en un momento
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pablo está explicando acá que cuando el Señor venga, los cuerpos serán transformados, los muertos en Cristo resucitarán y entonces serán transformados sus cuerpos. De eso mismo es lo que está hablando 2 de Corintios. Él dice: este es un tabernáculo que se va a deshacer. A este tabernáculo lo van a llevar a una tumba, lo van a enterrar y se va a pudrir, porque es materia, porque es temporal. Pero Dios lo va a levantar y lo va a transformar. Esa es la casa eterna, no hecha con manos, en los cielos. Es una mudanza. Y es una mudanza que para el cristiano es una ganancia. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dice el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 32: el justo en su muerte tiene esperanza. Es una ganancia morir para el cristiano. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Es una ganancia. Es una mudanza en donde vas a estar mejor. Ahora, en segundo lugar, es una mudanza que, como lo dije antes, causa ansiedad. Causa ansiedad por nuestra debilidad humana, por nuestra fragilidad. El Salmo 90 habla algo acerca de eso. Si ustedes vienen conmigo al Salmo 90. El Salmo 90 comienza hablando de la eternidad de Dios y del refugio que Él nos ofrece y que le ha ofrecido a todos los que esperan en Él a través de las generaciones. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios ha sido refugio para las generaciones, a través de las generaciones, de los años, de los siglos. Él ha sido refugio. Y Él ha sido Dios que ofrece refugio antes que naciesen los montes, antes que formase la tierra y el mundo. Él siempre ha sido Dios. Él es el refugio eterno. No hay otro refugio. No hay otra esperanza. Frente a la realidad de la muerte y frente a la fragilidad humana, no hay otra esperanza, sino Él. En el verso número 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. Esa palabra convertidos no está hablando de convertirse a Cristo, no está hablando de convertirse en cristiano, está hablando de convertirse en polvo, de volver a la tumba. Está hablando de que un día Dios va a decir: tu tabernáculo ya no funciona, se terminó tu vida en la tierra, vuelve al polvo de donde fuiste sacado. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. En el verso número 5 dice: los arrebatas como con torrente de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. Es decir, nuestra vida es como un torrente, como un torrente de agua que pasa, se fue, ya no está, se desapareció. Pasa el agua y se va, como un sueño, como lo que soñamos anoche. Soñamos algo y nos despertamos deseando contarle a nuestra esposa o a nuestra familia o a alguien nuestro sueño, y cuando queremos se nos olvidó el sueño, se nos olvidó lo que soñamos.
Así somos nosotros, un sueño. Aquí estamos, nos amamos, nos apreciamos, pero un día morimos y con el tiempo nos olvidan. Nuestro nombre se queda en el olvido. Como la hierba, dice, como la hierba que crece en la mañana florece, crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados, nos pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. El pecado, la debilidad humana causa ansiedad ante la muerte. Es natural llorar cuando alguien muere, cuando un ser querido muere. Es natural sentir dolor, sentir impotencia cuando un ser amado muere. Es natural tenerle temor a la muerte. Es natural. A nosotros los cristianos no es que no le tengamos temor a la muerte, porque es natural, humanamente hablando, tenerle temor a la muerte. Pero los cristianos tenemos algo más grande, tenemos una esperanza que nadie nos puede quitar. Tenemos una herencia. Por eso es que Pablo habla de esto como una mudanza. Hay unos hermanos aquí que están a punto de mudarse, van a regresar a su país después de tantos años, y esta mañana uno de ellos decía: yo tengo como en mi corazón un sentimientos encontrados, porque lo que me espera ya, aunque es bueno, pero es difícil, y lo que voy a dejar acá, muchos recuerdos, muchos amigos. Toda mudanza es difícil. Y causa ansiedad. Por eso el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo se dirige a esta iglesia que aparentemente estaba lamentando la muerte de algunos de sus miembros. Y no había sido muerte natural, en muchos casos había sido muerte violenta, de persecución. Y Pablo les escribe y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Noten ustedes la delicadeza de Pablo. Pablo hablaba de la muerte como un sueño. Es otra metáfora que Pablo usa para la muerte, sueño. Usa esta metáfora de una mudanza y usa la metáfora de un sueño. Entonces Pablo dice: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, la iglesia estaba triste. Pero Pablo les dice: ustedes no tienen que entristecerse como los otros. No está diciendo que no nos entristezcamos, está diciendo que no nos entristezcamos de la manera que se entristecen otros. Siempre nos vamos a entristecer. Eso es normal, eso es humano, entristecerse. Pero nuestra tristeza no es una tristeza que destruye, no es una tristeza permanente. Es una tristeza que últimamente nos hace bien. Porque como decía el versículo que leímos inicialmente en Eclesiastés capítulo 7, el corazón de los sabios está en la casa del luto, porque allí se aprende sabiduría. Es decir, nosotros tenemos que aprender a pensar en la muerte, hermanos, pero tenemos que aprender a pensar diferente de cómo piensa el mundo. Y cuando enfrentamos la muerte, pues podemos ventilar y desahogarnos con nuestras lágrimas, nuestra tristeza y nuestro lamento, pero no de la misma manera que el mundo. Yo he referido probablemente esto en el pasado, pero recuerdo hace muchos años, un amigo mío, predicador, perdió a su hijo, un niño, quizá como 5 años. Recibió la noticia mientras él estaba predicando, el niño murió. Cuando él termina de predicar, le dan la noticia de que su hijo murió. Estuvimos en el funeral, estuvimos en el entierro de ese niño. Fue algo dramático, algo terrible. Y cuando llegamos al cementerio, los padres, por supuesto, él y su esposa, lloraban de tristeza. Su niño se había muerto. Y al lado había otro entierro, estaban enterrando a otra persona. Pero obviamente esas personas no eran cristianas.
Y la diferencia, hermano, de la forma en que lloraba y que lamentaba este hermano y su esposa la muerte de su hijo, la diferencia a cómo lamentaba la otra familia la muerte de su ser querido, era tan abismal. Aquella era una tristeza desesperada, una tristeza sin esperanza, una tristeza desgarradora, una tristeza destructiva. Mientras que esta tristeza era muy real también, muy profunda, muy intensa, pero con esperanza, con un bálsamo, con un alivio, con un consuelo. No es lo mismo sufrir con consuelo, esperanza y alivio y la presencia del Señor que sufrir sin Dios. No es lo mismo. No es lo mismo enfrentar la muerte sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, que enfrentarla sabiendo que tenemos una casa eterna, no hecha con manos, en los cielos. Así que el Salmo 90 nos habla, hermano, de la ansiedad de la muerte, ¿no? Miren ustedes cómo dice en el verso 9 del Salmo 90, dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Aquellos que ya tenemos algunos años, ya hemos pasado por acá, por algunas cuantas primaveras en esta tierra, miramos para atrás y decimos: pero ¿cómo se pasan los años? ¿Cómo se me fue mi juventud? ¿Cómo se me fueron tantos años? ¿Cómo ha pasado esto? Los jovencitos no piensan mucho en eso porque tienen tanta energía, tanta vitalidad, tanta vida por delante. Pero cuando esa juventud se va y uno mira para atrás, es realidad lo que está diciendo acá. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Dice: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Cuando se llega a cierta edad, hermano, la persona, los seres humanos, comenzamos a experimentar los cambios de nuestro organismo, de nuestra fragilidad humana, y tenemos que estar preparados. Tenemos que prepararnos para la muerte. ¿Estás tú preparado para la muerte? Así que esta mudanza es una mudanza para el cristiano, que es ganancia. Pero es una mudanza que produce ansiedad en todos, cristianos y no cristianos. Ahora, en tercer lugar, es una mudanza para la cual tenemos que prepararnos. Si te vas a mudar, mejor prepárate. Tienes que anticipar todo lo que va a suceder. Tienes que prepararte. Si vas a ir a rentar un apartamento, tienes que tener el depósito, tienes que tener el mes de fondo, tienes que tener el primer mes de renta o los primeros 2 meses de renta. Y en estos días en los que ha subido tanto la renta o los precios de la casa, eso es muy difícil. Tienes que estar preparado para mudar todas tus cosas. Tenemos que prepararnos. Pero esta mudanza es una mudanza irreversible. Es una mudanza que no podemos cambiar los términos de esta mudanza. Y tenemos que estar preparados. Pablo habla de esa preparación acá en el capítulo 5 de 2 de Corintios, cuando él dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Pablo está hablando en el verso 5 como un hombre que está preparado para esta mudanza, está preparado para la muerte. Dice: el que nos hizo para esto mismo, ¿para qué? Para la mudanza. El que nos hizo para enfrentar la muerte, para enfrentar la eternidad. El que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. O sea que aquí está hablando un hombre que está preparado, un hombre que tiene las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras del Espíritu? Es el anticipo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, el Espíritu Santo es como un anticipo que nos garantiza a nosotros que cuando venga esa mudanza, cuando venga ese momento, nosotros tenemos la garantía de esa casa. Es como decir, cuando tú vas a viajar, tienes que tener la visa, tienes que tener tu visa y toda tu papelería
en regla, en orden, tu pasaporte, tu visa, para que cuando llegues a la frontera y los oficiales de migración revisen tu documentación, el pasaporte, la visa y todo lo demás que sea necesario, te dejen entrar. Tienes que estar preparado. Y Pablo está hablando aquí como alguien que está preparado. El que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados, dice el verso 6. Vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Esta preparación entonces es un asunto de fe, no de vista, porque los que andan por vista ponen la mira en las cosas de la tierra. Por eso en el capítulo 4, verso 18, Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son terrenas. De manera que parte de la preparación para este viaje, para esta mudanza, es cómo tú miras las cosas de la tierra. ¿Cuál es tu perspectiva de las cosas terrenales? Tu perspectiva del trabajo, tu perspectiva del dinero, tu perspectiva de la familia, de tu orgullo, de tu reputación. Si le das más importancia a tu familia, a tu dinero, a tu trabajo, a tu reputación, a tu bienestar, que a la vida eterna, no vas a estar preparado. Vas a estar poniendo la mira en las cosas de la tierra. Pablo habla acá de prepararse, poniendo la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y aquí lo dice en el verso número 7, lo ratifica cuando dice: por fe andamos, no por vista. Por fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios, fe en la obra del Señor Jesucristo, fe en la justicia que Él nos ofrece cuando nosotros arrepentidos venimos en fe a Él para vida eterna. Tenemos que prepararnos para este viaje. Es un viaje que trae ganancia, pero solo para el que está preparado. Es un viaje que causa ansiedad, pero esa ansiedad será aliviada si estás preparado. Es una mudanza para la cual tenemos que estar preparados. Y Pablo en el verso número 9 dice: por tanto, procuramos también, ausentes o presentes. Ausente quiere decir mientras vivamos aquí en la tierra, que estamos ausentes del Señor, o presentes estando allá. O sea, en otras palabras, procuramos, vivos o muertos, serle agradable. ¿Y cómo le podemos ser agradables al Señor? Pues creyendo en su Hijo Jesucristo, viviendo una vida justa, no para ganar méritos, no para ganar salvación, porque la salvación no se gana por méritos, no se gana por esfuerzos religiosos, morales, sino que la salvación se gana por fe. Pero cuando una persona tiene una fe verdadera, vive una vida justa, una vida de obediencia. Así que Pablo dice: nosotros procuramos, ausentes o presentes, serle agradables. Queremos ser agradables a Dios. No se puede vivir una vida mundana, una vida terrena, una vida materialista, una vida indiferente, una vida mediocre espiritualmente, una vida en la cual nosotros tomamos a Dios como un recurso de segunda mano, porque nuestros recursos de primera mano son nuestros propios recursos, nuestro trabajo, nuestra inteligencia, lo nuestro. Pero no, el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tenemos que prepararnos para este viaje. Damos gracias a Dios, hermanos, que Adam, con toda su debilidad, por causa de la edad, por muchas otras razones,
manifestó su fe en el Señor Jesucristo y perseveró en esa fe por todos esos años. Y es nuestra esperanza que la fe de ella era una fe genuina, una fe legítima, y que ella obtuvo esta ganancia. Los últimos meses, quizás también los últimos años, pero en especial los últimos meses de la vida de Ada fueron muy difíciles. De una institución para la otra, sin familia. Prácticamente la única familia que ella tenía era la iglesia. Por eso yo les insistía tanto, hermanos, que no la olvidáramos, que la recordáramos, que la visitáramos. Era una mujer sola, pero ella había creído en el Señor Jesucristo. Y aun cuando su mente le estaba fallando, cuando ya ella no podía pensar claramente, y a veces su conversación era incoherente, sus pensamientos también eran confusos, pero aquella fe estaba ahí en su corazón. Como cuando recordamos a Adelfa, otra hermana querida, que también partió. Los últimos años, pocos años de su vida, perdió por completo su mente, la perdió por completo. Era una niña, pero ella demostró a lo largo de muchos años su perseverancia y su fe, su sinceridad y su arrepentimiento, y se aferró a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así tenemos que prepararnos. Perseverar en el Señor no es en vano. Creer en sus promesas y aferrarnos a ella es lo mejor que podemos hacer. Dice el salmista del Salmo 90 que acabamos de leer: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, enséñanos, Señor, a vivir sabiamente. Que el tiempo que estemos en esta tierra, nosotros aprendamos cuáles son las prioridades, ordenemos nuestra vida de acuerdo a esas prioridades, no vivamos distraídos por lo material, por lo terreno, por lo temporal, y que de repente venga el golpe de la muerte y te agarre desprevenido. Claro, muchos serán salvos como por fuego, dice Pablo. Serán salvos como por fuego. Eso quiere decir que muchos serán salvos, pero habrán vivido aquí una vida que no disfrutó todo lo que Dios quería darles, que no honró a Dios como debían de haberlo honrado. Y entonces se aplica lo siguiente que Pablo dice acá en el verso 10. Lean conmigo en el verso 10 lo que va a suceder después de la muerte. En el capítulo 5, verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es eso? Un tribunal. Un tribunal es una corte en donde lo juzgan a uno. Y Pablo dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros bienes, con nuestras posesiones, con nuestros recursos, nuestros dones? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo servimos nosotros a Dios con lo que tenemos? Porque Dios le ha dado a cada uno de nosotros algo. Todos tenemos algo. Tenemos un trabajo, tenemos habilidades, tenemos una vocación, tenemos familia, tenemos 24 horas cada día, tenemos energía, tenemos inteligencia. Todo eso Dios nos lo ha dado. ¿Qué hacemos nosotros con eso? El Señor ilustró eso con la parábola de los talentos. Le da talentos a sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro le da 3 talentos, a uno le da 1 talento. No todos tienen los mismos talentos.
No todos tienen los mismos recursos, pero todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Y la pregunta es, ¿cómo lo usamos? Y el Señor regresó, según la parábola de los talentos, regresó y le pidió cuenta a sus siervos de los talentos que les había dado. El que tenía 5 le dijo: Señor, tú me diste 5 talentos. Yo trabajé y gané otros 5 talentos. Aquí están los 10 talentos. Que tenía 3 talentos le dijo: Señor, tú me diste 3 talentos. Trabajé y gané otros 3 talentos. Aquí están los 6 talentos. El que le dieron 1 talento le dijo: Señor, yo enterré el talento porque me parece que era injusto. Me parece que tú quieres cosechar donde no sembraste, quieres recoger donde no echaste nada, así que yo lo enterré, ahí está enterrado. El Señor le dice: siervo malo y negligente, debiste haber usado este talento para invertirlo, para obtener ganancias eternas. Echarlo a las tinieblas de afuera. El Señor va a juzgarnos, nos va a juzgar. Y nosotros no somos salvos por obras, no creemos en la salvación por obras, por esfuerzo, pero creemos, hermano, que Dios nos llama a ser productivos, que Dios nos llama a ser fructíferos, que Dios espera que nosotros demos frutos. Al que da fruto, Él lo podará para que dé más fruto. Y ese fruto glorifique a Dios y bendiga a otros. Al que no da fruto, Él lo cortará y lo echará en el fuego. Tenemos que prepararnos para ese viaje. Tú no puedes hacer un viaje, esperar hacer un viaje y una mudanza sin preparación. Llegar desposeído. Tienes que llegar a la eternidad con todos los recursos para que puedas obtener esa casa. Y es nuestra esperanza, es nuestra visión, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, de acuerdo a lo que vimos en Adán, que en medio de la debilidad de su cuerpo y de la debilidad de su mente y de las debilidades humanas que ella tenía, ella puso su fe en el Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por la vida de ella, damos gracias a Dios por lo que Dios hizo en ella, damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y esta tarde usemos esta reflexión para prepararnos, para estar conscientes, para recordar que somos frágiles, pero para recordar también la promesa de este Dios supremamente misericordioso que nos abre los brazos y nos invita a venir a Él en fe, en arrepentimiento, prepararnos para la vida eterna. Y esa ansiedad que nos causa la vida y los problemas y las dificultades y la muerte, sobre todo, va a ser también aliviada, va a ser fortalecida, va a recibir el bálsamo de la presencia del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a pensar en todo eso, hermano. Y gracias a Dios por la vida de Adán. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 14 verso 13: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es decir, lo que ellos hicieron aquí en la tierra, el Señor lo va a recompensar en el cielo. Lo que ellos no hicieron aquí en la tierra, que debían de haber hecho, el Señor nos va a pedir cuentas. Oremos, hermano. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad de meditar en la eternidad, de meditar en la muerte, de meditar en nuestra vulnerabilidad, en nuestra debilidad, pero también en tus promesas, en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, sí. Gracias, Señor, porque nosotros no tenemos que entristecernos como el mundo se entristece, sin esperanza, porque creemos que Jesús murió, creemos que Él resucitó, creemos que tú levantarás a los que durmieron creyendo en Él, y que en su venida seremos levantados
con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que seremos resucitados, que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y estaremos así siempre con el Señor. Gracias. Señor, cuánto aliento nos provocan estas palabras, que un día nos levantará de entre los muertos, que cuando nuestro cuerpo, cuando este tabernáculo se deshaga, tenemos una casa eterna, no hecha con mano en los cielos. Gracias, Señor. Por favor, ten misericordia de aquellos que no han creído, que viven una vida de incredulidad, de mundanalidad, de pecado. Quebrántalos y enséñales, Señor, el camino de la vida eterna. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor.